nuestro compañero Facu en Bosques de Palermo, ¿no? ¿Estás ahí? Sí, exactamente, Agus. Aquí estamos, seguimos paseando por los bosques, seguimos acá con Adrián para hablar de una de las nuevas tendencias, una de las nuevas modas, algo que hace mucho la gente últimamente en el patio, en el jardín de su casa o de su departamento. Claro, no hace falta que haya pasto. Adrián me contaba recién, esto puede ser en un jardín donde hay pasto, donde hay verde o en una terraza. Sí, exacto. Dentro de lo que es el diseño de espacios verdes se usa mucho quizás en los casos que no hay pasto, se pueden utilizar macetas o diferentes contenedores para incorporar verde al hogar. ¿Qué es el paisajismo? Es el diseño de espacios verdes. Puede englobar lo que es espacios públicos como una plaza o dentro de las viviendas, jardines, terrazas y balcones. Bueno, y combinándolo un poco acá con los bosques, este es uno de los árboles que podría estar en la casa de alguien. Sí, exacto. Es un jacarandá, es una especie nativa de la Argentina. Con poda puede mantenerse así como está dentro de todo bajo y por su abundante floración durante la primavera es una especie que se utiliza mucho. ¿Cuánto tiempo tarda más o menos en crecer así, ponele? En crecer así puede tardar alrededor de 10 años, un poco más de 10 años. No es una de las especies de crecimiento más rápido. Pero para ser parte del paisaje del patio, con un par de años está. Sí, ya con un par de años empieza a florecer, así que está bien. Pero bueno, eso no es de las especies de crecimiento más rápido, así que hay que esperarlo un poco, quizás colocarle un tutor y esperar que crezca recta. Bueno, Adrián, ¿es cierto que es una especie de tendencia? ¿Está la gente utilizando mucho más que antes esto? Sí, se utiliza mucho más las especies nativas dentro de todas las variedades, lo que son arbustos y demás. Se empezaron a usar en las plazas de la ciudad y de a poco la gente en sus hogares también está pidiendo incorporarlo. ¿Qué tipo de elementos son los más clásicos cuando la gente decora su patio o su jardín? Sí, quizás dentro de lo que son plantas nativas. Por ahí tienen un aspecto un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Muchas no están verdes durante todo el año. Los que son las gramíneas, las de la familia de los pastos, por ahí hay que podarlos durante el invierno, hay que hacerle algún mantenimiento, pero todas tienen su parte más atractiva, la floración por ahí o algunas con color en las hojas. Claro, eso te iba a preguntar, ¿hay arbustos, hay flores, hay otro tipo de plantas? Sí, dentro de las especies nativas de esta zona de Buenos Aires originalmente en su mayoría eran así tipo pastos, las gramíneas o algunos arbustos, y por ahí más árboles en la parte de los arroyos o cuencas de agua. Bueno, y cuando trabajás, ¿cómo es un encargo? ¿Cómo te lo piden a esto de que le decores el patio? Sí, en general me contactan, voy a ver el lugar, pueden ser jardines, un balcón o una terraza, y hay que ver qué tienen, si ya tienen algunas macetas o algunas plantas que se puede aprovechar, y a partir de eso se conversa con el cliente de qué tipo de plantas les gusta o de las macetas, y qué necesidades también. Se pueden incorporar diferentes usos, una zona de estar o una zona de juego para los chicos, eso en función de las necesidades del cliente. Por ejemplo, el diseño de interiores, sabemos que es algo muy lindo, pero por ahí es una actividad cara, una actividad costosa. En este caso, el paisajismo. Y depende mucho por ejemplo, lo que es macetas, hay diferentes materiales, algunos son más costosos que otros. Las plantas, por ahí hay gente que prefiere plantarlo y que ya se vea con un aspecto más terminado, entonces se pueden plantar ejemplares más grandes y obviamente eso varía el precio de la obra final. ¿Hay algo que acompañe en el patio que no sea, que tenga que ver con lo verde, con las plantas? Por ejemplo, no sé, un juego, he visto algún sapo, por ejemplo, una mesa de pool, algo en el patio que no tenga que ver con lo verde, ¿es parte de tu trabajo? Sí, a veces el mobiliario, está bueno pensar qué tipo de uso le va a dar la gente, incorporar mobiliario que responda a esas necesidades y un poco aumentar el espacio que la gente está en el jardín y después otras pueden ser esculturas o algún otro elemento para acompañar a las plantas. ¿Tiene que ver el corte de las plantas también, si son en línea recta, curva? Sí, algunas plantas permiten esa poda, se llama poda topiaria, y se le puede dar diferentes formas, lleva un mantenimiento más constante y está bueno eso siempre aclararlo previamente al cliente. ¿Y también la parte de riego la tiene que mantener el cliente o depende de cada una? El riego sí, se puede hacer un riego automático, para el césped en general se hace riego por aspersión y para las plantas por goteo, y eso se puede programar de acuerdo a las diferentes estaciones, cuánto agua se le aporta a cada planta en particular. ¿La huerta es parte de esto o ya estoy en otro tema? No, es parte y es algo que también creció muchísimo durante los últimos años y también con la pandemia, la gente como empezó a estar más en su casa y esto de poder
alimentarse de lo que iba creciendo ahí, era eso algo que despertó mucho interés. Adrián, te quiero preguntar por algún tip casero, alguien que por ejemplo ahora con elementos de la casa puede más o menos decorar, aunque sea un poquito, esa parte que tiene, el patio o el jardín. Algo que se te ocurra que con elementos que están ahí dando vueltas puede armar algo. Sí, muchas veces la gente tiene plantas, por ahí hay que ver, o no conocen, quizás no la tienen de la mejor manera. Yo siempre recomiendo como buscar la mejor calidad de tierra, que eso es algo que una vez plantado ya después es difícil de modificar. Y también durante el último tiempo se empezó a usar mucho las plantas de interior, un poco para incorporar el verde al interior de la casa. Y lo mismo, siempre es bueno conocer la planta, qué necesidades tiene y poder ubicarla en el lugar que se desarrolle correctamente. Hay gente que usa las plantas que son, no sé cómo se llama, las falsas, digamos, las que vienen de plástico. Sí, yo no soy un fan de las plantas de plástico. Intuyo, sí. Quizás a veces para lugares comerciales donde no se le puede dar mucho mantenimiento, o también se empezaron a usar los jardines verticales de plástico. Y bueno, siempre es más atractivo la planta natural, pero en lugares donde sabemos que no va a funcionar, quizás una planta de plástico puede ser una buena opción. Adrián, por ejemplo, para una vivienda común, digamos, de unos metros, digamos, de clásicos, digamos, por ejemplo, 100 metros, ¿cuánto tiempo se tarda en decorar eso? Una obra, depende obviamente qué es lo que hay que hacer, si hay que nivelar, por ejemplo, las obras llevan más tiempo, cuánta tierra hay que incorporar, pero de un jardín, de una vivienda urbana, en general las obras no duran más de una semana. O sea, ¿en una semana tiene el jardín listo? Sí, por ahí empezamos desde que vamos a ver el diseño, presentamos la primera propuesta y demás, eso es previo, pero de obra en una semana en general ya se termina. ¿Pero no dependen algunas del crecimiento, de que pase un tiempo y que crezcan? Sí, obviamente. Yo digo, el tiempo de obra, de ejecución, la plantación del jardín, depende de las variedades, algunas crecen más rápido y se pueden plantar ya más desarrolladas y tienen un aspecto terminado en menos tiempo. Bueno, gracias, Adrián. Por nada. Bueno, ahí estaba Adrián, que es experto en todas estas cuestiones de paisajismo. Acá estamos en los bosques de Palermo. Llegó el otoño, tiene colores muy lindos y además uno ya sabe, en la terraza, en el patio, en el jardín, también se puede poner cosas verdes y que queden lindas. A full. Facu, disfrutá esta tarde preciosa en la ciudad. Sacá buenas fotos, que esta es la época. Así nos enseñó Adrián Stangarini. Sí, ahora. Bueno, gracias. Hasta mañana. Una para las redes. Eso, con Adiós, todo. Agus. Señor Willy Quiroz, todo suyo, Cabalgata Deportiva. Todos preocupados por el Instagram, ¿eh?